Queridos amigos de Ama Fuerte, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta, y el día de hoy me gustaría hablar con ustedes acerca del placer. Concretamente, preguntarnos si es que el placer es algo bueno o no. Bien, el día de hoy me gustaría precisamente, para hablar de este tema, conversar con ustedes acerca de cuatro cosas. En primer lugar, el deseo de felicidad del ser humano, porque de alguna forma esto está vinculado también con el tema del placer. En segundo lugar, ver por qué, si es que el placer es algo bueno, por qué es algo bueno, cuál es el sentido del placer. En tercer lugar, vamos a tratar de explicar por qué el deseo sexual es tan intenso en el ser humano. Y finalmente vamos a tratar de responder esta pregunta a la luz de lo que hayamos visto anteriormente, ¿por qué algo malo se siente tan bien? Porque muchas veces se dice efectivamente que el placer es algo malo, etcétera. Bueno, pero ¿por qué se siente tan bien si es que es algo malo? Obviamente esto va a depender de lo que digamos en los tres puntos anteriores. Pero bueno, espero que esto les resulte interesante y arrancamos directamente con el primero de ellos, el deseo de felicidad. Bien, cuando uno se pregunta para qué hace las cosas que hace, no por qué, sino para qué, uno empieza como a indagar por los fines de las cosas, los fines que persigue al hacer ciertas cosas. ¿Para qué vengo a estudiar? Para aprender. ¿Y para qué quiero aprender? Para tener un buen trabajo. ¿Y para qué quiero tener un buen trabajo? Para poder mantener a mi familia, por ejemplo. ¿Y para qué quiero mantener a mi familia? Para darles las cosas que yo no tuve. No sé. ¿Y para qué quieres darles las cosas que no tuviste? Y así podemos seguir formulando preguntas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No por qué, sino para qué. Y al preguntar precisamente para qué, estoy preguntando por la finalidad de mi acción. Lo interesante es que mientras más hago esta pregunta del para qué, voy conociendo las que son las finalidades más profundas, que son las más fuertes porque son las que tensionan a las demás. Y también lo interesante es que yo no puedo seguir preguntando este para qué al infinito. Hay un momento, una respuesta que es la definitiva, y es cuando llego a la consideración o a la respuesta de para ser feliz. Cuando pregunto, eh, cuando respondo, perdón, a la pregunta del para qué, para ser feliz, se acabaron las preguntas. Porque la felicidad es la única cosa que nosotros queremos por ella misma y no en orden a conseguir alguna otra cosa adicional. Todas las cosas que queremos las queremos siempre por algo más. En cambio, la felicidad es la única cosa que deseamos por ella misma. De ahí que es el bien que de alguna forma tensiona todos nuestros deseos. Aquello que más queremos y todo aquello que deseamos se ve tensionado en el fondo por el deseo de ser feliz, por el deseo de felicidad. Y es algo de lo que el ser humano no puede escapar. Podemos no estar de acuerdo, si se quiere, en qué es aquello en lo cual consiste mi felicidad. Para algunos será Dios, para otros será el dinero, para otros el poder, para otros el placer, etc. Pero en lo que estamos todos de acuerdo es que aquello que tensiona todos nuestros deseos es el deseo de ser feliz. Aquello en lo que todos estamos de acuerdo es en que, en última instancia, todos, absolutamente todos, queremos la felicidad. Por ahí nos equivocamos, por ahí no estamos de acuerdo, como decíamos, en qué es aquello que me proporciona esa felicidad. Pero en el fondo todos queremos ser felices. Incluso las personas que se hacen daño, una persona que se corta, por ejemplo, lo hace buscando su felicidad. Lo hace porque considera que en ese acto va a hallar más felicidad, una porción mayor de felicidad que en el hecho de no hacerlo, por ejemplo. Y esto es algo de lo que nadie puede escapar, es decir, absolutamente todos buscamos en todas nuestras acciones ser felices. De alguna manera alguien calibró ya la brújula y nosotros no nos dimos cuenta. Es decir, no podemos escapar del hecho de que en cada una de las decisiones y elecciones que tenemos buscamos la felicidad. ¿Podemos elegir tal o cual cosa? Sí, pero no podemos escapar, no podemos elegir que en cada elección busquemos siempre la felicidad. Un pequeño excursus en esto es también un dato que uno puede verificar, que el deseo de felicidad del ser humano es infinito, porque cada vez que consigo algo que yo creo me hace feliz, inmediatamente aparece el deseo de alguna cosa nueva. No es que digo, conseguí esto, conseguí por ejemplo mi título universitario y ahora puedo morir en paz, sino que siempre aparecen nuevos retos, siempre hay nuevos desafíos,
Y es porque la sed de felicidad del ser humano es infinita y como tal solamente puede ser saciada con alguien que es infinito. Bien, pero ¿por qué hablamos del deseo de felicidad para hablar del placer? Porque si vemos que el deseo de felicidad es el que tensiona todos nuestros deseos, de alguna manera el deseo sexual y el placer mismo tienen que ver con este deseo de ser feliz. Vamos a ver ahora, más adelante, de qué manera, pero es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Hay una vinculación entonces entre deseo sexual y felicidad, entre placer y felicidad, porque en el fondo, dentro del deseo sexual debe estar también incluido el deseo de ser feliz. Si es que yo busco todos los bienes de la sexualidad, es porque en el fondo creo que de alguna manera me pueden hacer feliz, si no, no los buscaría. Bien, esto respecto del primer punto que habíamos dicho que íbamos a conversar. El segundo punto que me gustaría tratar con ustedes el día de hoy es ver el sentido del placer, si el placer es algo bueno o no y, bueno, y por qué. Y aquí un dato a tener en cuenta muy importante es que mientras algo más me atrae, más me puede perfeccionar. Es porque tiene una potencialidad mayor de perfeccionarme. Y en esto es muy interesante. Santo Tomás de Aquino plantea que a nivel físico no hay placer más grande que se puede experimentar que el placer que viene del ámbito de la sexualidad, que el placer sexual. Y si él lo plantea de esta manera, es porque él considera también que a nivel físico es de alguna forma el que me puede proporcionar una mayor perfección. A nivel físico estamos hablando, ojo, ¿ah? ¿En qué sentido? Desde el punto de vista de lo físico, él plantea que hay dos que son los placeres más grandes que el ser humano puede experimentar. Y por lo tanto, desde esta perspectiva, son las dos cosas que más perfección le pueden aportar, de nuevo, a nivel de lo físico solamente. Él dice que estos placeres son el placer de la alimentación y el placer sexual. Dice que ambos son muy importantes porque desde la perspectiva de lo físico le dan al ser humano la posibilidad de continuar en la existencia. El placer relativo a los alimentos le da la posibilidad de continuar en la existencia individual, él mismo preservarse en la existencia. Y el placer sexual le da la posibilidad de preservarse en la existencia como especie. Pero él dice, como la continuidad de la especie es más importante que la continuidad de un solo individuo, de nuevo, desde la perspectiva de lo físico, entonces el placer sexual es más intenso, por eso precisamente, porque me aporta a nivel físico una mayor perfección. Porque a nivel de lo físico entonces hay una mayor perfección en la continuidad de la especie que en la continuidad del individuo. Si bien también la continuidad del individuo es algo muy importante, por eso el segundo placer más grande que se experimenta desde lo físico es el placer relativo a los alimentos. Bien, entonces para Santo Tomás de Aquino el placer es algo muy bueno precisamente porque permite facilitar la continuidad de la especie. Bien, y frente a esto, complementándolo mejor dicho, Juan Pablo II da un giro adicional al tema y él plantea que el placer sexual es algo muy bueno precisamente porque constituye un insumo para el amor. Es decir, hablamos aquí obviamente de amor entendido, como hemos venido conversando sobre este tema, como la decisión de buscar el bien y lo mejor para la otra persona, que en el caso de un amor de pareja se concreta a través de una donación. Yo busco tanto tu bien que te entrego lo mejor que tengo. Me entrego yo mismo, te entrego mi persona a la vez que recibo el don de tu persona que me haces a mí. De esta clase de amor estamos hablando. Entonces, precisamente lo que hace el placer sexual es hacer que este amor de donación crezca y se haga cada vez más fuerte. Pongamos el caso de los esposos, por ejemplo, ¿no? Habíamos visto cómo ellos, toda la vida matrimonial supone un estado de permanente donación y recepción de la otra persona. Yo me entrego permanentemente en el matrimonio a la otra persona y la otra persona se entrega también a mí en los actos de amor cotidianos que cada uno va realizando, que vamos realizando como esposos. Y en ese sentido, el placer sexual ayuda a expresar y a fortalecer ese amor de donación que ya tenemos. Te entrego mi cuerpo totalmente como expresión de la entrega de mi persona que hago durante toda la vida matrimonial. Y así entonces el placer sexual que experimentamos al tener relaciones ayuda a que ese amor que tenemos se fortalezca, crezca, se haga más fuerte, se consolide. Por eso para Juan Pablo II, el placer sexual es algo muy bueno, precisamente porque es un insumo para el amor. Y es muy importante que estos dos fines puedan ir siempre unidos. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, buscar la continuidad de la especie separada del amor porque si no corro el riesgo de instrumentalizar a mi pareja, a la otra persona. La convierto en un objeto de uso en orden a, o en un medio en orden a
tener hijos y eso es contrario al amor y contrario también a los fines del placer mismo, ¿no? Porque no se ordena solamente a la continuidad de la especie, no se trata de buscar hijos de cualquier manera. De alguna forma, por eso es muy importante que hay una cierta centralidad en esto de la primacía del amor, ¿no? El amor tiene que ser, de alguna manera, el criterio rector para todas las acciones que yo realizo en el ámbito de la sexualidad, ¿sí? Nada puede hacerse fuera del ámbito del amor. Esto simplemente para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero ambos fines, como decíamos, van muy, muy unidos. Después, en otro momento, vamos a poder profundizar más sobre esto en otro podcast en el que hablemos concretamente de las relaciones sexuales y demás y cómo entender este tema también de la continuidad de la especie. Pero por ahora dejémoslo en esto. El placer sexual es algo muy bueno precisamente porque permite la continuidad de la especie y porque permite también ser un insumo, o es, mejor dicho, un insumo para el amor. Permite que el amor de pareja crezca y se haga cada vez más fuerte. Bien, terminado esto, podríamos preguntarnos a continuación por como decíamos, por la intensidad del deseo sexual. Es decir, ¿por qué el deseo sexual es algo tan intenso, tan fuerte en el ser humano? Y aquí vuelve lo que habíamos hablado antes acerca de el deseo de ser feliz. Decíamos cómo el deseo de ser feliz es el deseo más intenso de todo ser humano, porque es el deseo que tensiona todos mis otros deseos. Entonces, si acaso algo yo lo quiero con mucha fuerza, es porque está muy estrechamente vinculado con el deseo de ser feliz. Y de esa forma, si es que el deseo sexual, perdón, es algo muy intenso, es porque tiene una estrecha vinculación también con el deseo de felicidad. Es decir, tiene una gran potencialidad para ayudarme a ser feliz. Pero no de manera directa, sino con una mediación, que es el amor. ¿En qué sentido? Decíamos que nosotros, todos los seres humanos, en todas las cosas que queremos, buscamos siempre la felicidad. Bien, pero ¿cuál es el camino para conseguir esa felicidad? ¿Cuál es el medio más seguro para conseguir esa felicidad? Y aquí, bueno, es algo que tal vez tardaría un poco más en explicar, pero lo digo así simplemente. El único camino para la felicidad, para ser feliz, es el amor. Amor no entendido aquí de una forma sentimental, sino amor entendido como búsqueda del bien de la otra persona, como entrega de mi persona hacia la otra persona. Y eso uno lo puede experimentar incluso de manera vivencial. Es decir, hay más alegría en dar que en recibir. Y mientras uno más se entrega en eso que hace, mientras uno más se da al dar, uno experimenta una mayor plenitud, siempre. Hagan la prueba, cuando uno, por ejemplo, tiene un desconocido, le pide algo a uno y uno le da una moneda, por ahí uno siente que casi como que le han quitado algo, ¿no? Pero en cambio si es que uno se acerca, se detiene, habla un rato con la persona, no le tira la moneda, sino que le da la moneda y le toca la mano y se preocupa un poco por ella, la trata, la humaniza, la trata como persona, uno por ahí pierde una moneda, pero se va mucho más lleno, porque es algo que uno puede experimentar, como decíamos, vivencialmente. En las fiestas de Navidad se hacen muchas misiones, muchas tareas de obra social. ¿Y por qué tanta gente busca estas tareas de obra social? Porque en el fondo uno experimenta una cierta plenitud al hacerlas. Uno experimenta una cierta plenitud, uno se siente lleno, se siente realizado como persona, porque precisamente son actos de amor los que está haciendo, son actos de entrega, son actos de donación. Esto entonces es muy importante, ¿no? Si es que uno se pone a pensar también, las poesías, los tres grandes temas de las poesías son el tiempo, la muerte y el amor. Y de hecho el amor se lleva con creces, este, se lleva con creces el ranking de cosas que se han escrito, por decirlo así, ¿no? Nadie le hace canciones al placer sexual. Ahora, bueno, con todo el tema del reggaetón y el trap y demás, eso podría estar en discusión, ¿no? Pero aún así, la gran mayoría de canciones que se hacen, incluso desde la música, son al amor. Y no se escribe tanto al tiempo o a la muerte, ¿no? Porque de alguna forma uno intuye que en el amor se juega en gran medida la felicidad de uno. ¿Sí? Entonces, decíamos cómo este deseo de felicidad, el camino hacia la felicidad no es otro que el camino del amor. Si quieres ser pleno en eso que haces, tienes que entregarte en eso que haces. Uno puede experimentar una plenitud
como padre de familia, como administrador, como taxista, como, no sé, tantas otras cosas, sí, puede experimentar plenitud siempre y cuando uno realmente se entregue en eso que hace. Por ahí uno se aburre del trabajo que realiza cuando ya no se siente pleno en él, cuando se le vuelve algo mecánico, ¿no? Cuando no se le da la posibilidad de explotar sus talentos, pero ojo, ponerlos en servicio de algo que realmente sea útil, ¿no? Por ejemplo, el beneficio de otras personas. Uno se sienta realizado, uno sienta que se puede realmente entregar en eso que hace. Bueno, eso es amor, en el fondo. Amor es entregarse, amor es darse. Amor es la decisión de usar mis talentos, mis dones para ponerlos al servicio de los demás. Amor es entrega, amor es donación, amor es búsqueda del bien de las otras personas. Y eso en todos los ámbitos, no solamente en el amor de pareja. Pero bueno, solamente en el ámbito del amor de pareja se da esta dimensión del placer sexual, ¿sí? Y entonces, precisamente lo que decíamos antes es que en el caso de el amor de pareja, el placer sexual ayuda a que ese amor, que es el camino que me conduce hacia la felicidad, como decíamos, pueda crecer, pueda hacerse más fuerte, pueda hacerse más sólido, pueda expresarse también. El caso del amor de pareja, por ejemplo, en una pareja de esposos, toda la dimensión de la sexualidad, toda la dimensión de las relaciones sexuales es algo muy importante realmente para ellos, porque precisamente es algo que contribuye en gran medida a que el amor de ellos pueda crecer y hacerse cada vez más fuerte. Y es algo que aporta una gran cuota de felicidad, me acerca mucho a la felicidad. ¿Sí? Hay una relación muy, muy estrecha entre deseo de felicidad, amor y en el caso de pareja, el tema de la dimensión de la sexualidad, toda la dimensión del placer sexual, que si bien puede darse también en una, o sea, antes del matrimonio, ya no a través necesariamente de relaciones sexuales, pero sí a través de abrazos, a través de besos, a través de expresiones de afecto que de alguna forma ponen también en juego el placer sexual, no al nivel, como decíamos, de una relación sexual en el que se experimenta con toda su potencialidad, pero uno se siente bien cuando abraza a la persona que ama, cuando besa a la persona que ama, cuando toma de la mano a la persona que ama, y hay una cuota también de placer sexual, de nuevo, con una intensidad mucho más baja, pero que se pone en juego y que contribuye también a que el amor de esas parejas de enamorados, de novios, vaya creciendo y se haga también más fuerte, ¿no? Sobre esto hemos hablado con cierta amplitud en el podcast anterior. Les invito a que, si desean profundizar sobre esto, puedan escucharlo. Pero bueno, ¿por qué es tan intenso entonces el placer sexual, el deseo sexual, perdón? Porque toma su fuerza de un deseo todavía más intenso, que es el deseo de amar. Si acaso el deseo de ser feliz es el deseo más profundo del ser humano, de alguna forma el deseo de amar es el que le sigue en intensidad o el que rivaliza con él en intensidad, sin superarla, ¿no? Pero digo en el sentido de que esa sed de felicidad, ese deseo de ser feliz, solamente puedo satisfacerlo amando. Y entonces el deseo de amar por su estrechez, por su cercanía con el deseo de felicidad es muy intenso. Y si es que el deseo sexual es tan intenso es porque toma su fuerza de un deseo mucho más intenso que es el deseo de amar, el deseo de entregarse, el deseo de hacerse don para otras personas. Ahora uno podría preguntarse, no, en realidad el deseo sexual es mucho más intenso que el deseo de amar, porque el deseo sexual se siente con más intensidad, pero hay que distinguir que el hecho de que se sienta con más intensidad no quiere decir que sea más fuerte. Por ejemplo, yo tengo una aguja, con ella puedo tocar solamente mi brazo y voy a sentir con mucha intensidad ese toque de la aguja. Yo puedo después golpearme con un puño, o sea, con fuerza el brazo, y tal vez ese golpe no lo voy a sentir con más intensidad, pero sin duda ese golpe ha sido más fuerte, ha tenido más fuerza que el hincón que he hecho con la aguja. El hecho de que la aguja se sienta más fuerte no quiere decir que sea más fuerte. De alguna forma mi mano es el deseo de amar y la aguja es el deseo sexual y si acaso la aguja se siente con fuerza es porque toma su fuerza de un deseo mucho más profundo, como decíamos, que es el deseo de amar. Y si es que yo aplico directamente el deseo de amar sobre mi brazo, por decirlo así, es decir, sin la aguja, por ahí no lo voy a sentir con tanta intensidad, pero sin duda va a tener mucho más fuerza esa presión que la presión que hago con la aguja. El hecho de que se sienta más intenso el deseo sexual no quiere decir que sea
más intenso que el deseo de amar. Si acaso el deseo sexual es intenso es porque toma su fuerza de un deseo más intenso todavía, que es el deseo de amar, como decíamos, el deseo de hacerse don para otras personas. Y ese a su vez es tan intenso porque toma su fuerza casi de manera directa a un deseo más profundo, del deseo más profundo del ser humano, que es el deseo de ser feliz. Esta es también la razón por la que, por ejemplo, nosotros los consagrados no nos frustramos al renunciar a toda la dimensión de la sexualidad, porque toda la dimensión de la sexualidad, el deseo sexual y demás, se ordena como medio hacia el amor. Y entonces, en nuestro caso, nuestro acto de amor no es menos intenso por dedicarnos a la vida consagrada, sino que tiene una intensidad muy fuerte también. Y de ahí que nosotros podemos experimentar esa plenitud, esa realización sin que haya una frustración desde el punto de vista de la sexualidad, porque si bien no hacemos uso de todo el tema de las fuerzas de la sexualidad, sí conseguimos el fin al cual toda la dimensión de la sexualidad se ordena, que es experimentar esa plenitud producto del deseo de amar, el deseo de entregarse, el deseo de hacerse don para otras personas, que es algo que se vive, como decíamos, de manera muy intensa en la vida consagrada. Entonces el hecho de renunciar a toda la dimensión de la sexualidad no genera en nosotros frustración, porque el fin de la sexualidad, que es el amor, en nosotros se cumple plenamente. Y decíamos entonces que toda la dimensión de la sexualidad toma su fuerza del amor. Y en nuestro caso el amor no es algo que se ve frustrado, sino todo lo contrario, se ve plenamente realizado. Por eso la renuncia a la dimensión de la sexualidad es posible y no genera una frustración si es que uno vive con intensidad el amor, que es a lo cual toda la dimensión de la sexualidad se ordena. ¿Sí? Y de esto también otra consecuencia muy importante es que, ya que toda la dimensión de la sexualidad es instrumental, es un medio en orden a hacer que el amor crezca y se haga más fuerte, quítale el placer al amor y te vas a quedar incluso sin el placer. El placer solo satura, pero no llena. El placer solo puede embotar el cuerpo, pero no llena a la persona, que es más que su cuerpo. Lo que hace que precisamente el placer pueda llenar a la persona en su totalidad no es el placer en sí mismo, porque en sí mismo es una realidad que se queda únicamente en el cuerpo. Lo que hace que el placer pueda llenar al ser humano es su ordenación precisamente al amor, el estar unido al amor, porque el amor sí llena a la persona en su totalidad, que es cuerpo y alma, y el amor no es una realidad solamente física, sino también espiritual, sobre todo. Entonces esto es muy importante, ¿no? Si es que yo realmente quiero comer algo, tengo hambre, voy a buscar, no sé, si es que no soy vegetariano, una milanesa a la napolitana con papas fritas, una pizza, no sé, una devorator así de carne. No voy a buscar canchita o popcorn, por ejemplo. El popcorn lo que puede hacer es, me satura en el momento, pero en el fondo no me alimenta, me siento embotado, pero no me siento lleno realmente. Y eso pasa también con el placer sexual y el amor. En algún momento uno experimenta la necesidad de buscar cosas nuevas, de hacer más, porque se aburre del placer por el placer mismo. El placer solo no puede llenarme. Y entonces necesito probar cosas nuevas, necesito buscar cosas nuevas para experimentar una cierta plenitud que en el fondo el placer no puede darme por sí solo y me lleva eso a la frustración. Quítale el placer al amor y te vas a quedar también sin el placer, porque ese placer ya no va a saborearse también, no va a saber también, no va a gustarse también, cosa que sí pasa cuando lo uno al amor, porque entonces el placer tiene un sabor nuevo, porque tiene un sabor más consistente que precisamente se lo da el hecho de estar unido al amor, que es su fin propio. Bien. Bueno, y con esto vamos al último punto que habíamos conversado. Espero que esto les esté interesando bastante. ¿Por qué algo malo se siente tan bien? Bueno, hemos visto entonces que el placer no es algo malo. De hecho, se siente bien porque es algo bueno. Y aquí es muy importante tener en cuenta que es algo bueno siempre. Es decir, las cosas son buenas por el solo hecho de existir. Nada de lo que existe, nada de lo que ha sido creado puede ser malo. Lo que puede ser bueno o malo es el uso, esto es muy importante, el uso que hago respecto de esa realidad. Pero el placer es bueno siempre es bueno porque es la consecuencia natural de la realización de una determinada acción. Y es algo además que yo no puedo controlar. Frente a ciertos hechos yo experimento placer, sí, pero no puedo elegir no sentir placer cuando, por ejemplo, me como la hamburguesa que me gusta. Es una consecuencia que no puedo controlar, es una consecuencia natural. Si es que voy y le pego a alguien y le quito su hamburguesa y me la como,
Lo que está mal en todo caso es haberle pegado a esa persona y haberle entonces quitado la hamburguesa. Pero no está mal el placer que experimento, porque yo no elijo sentir ese placer. Ese placer es la consecuencia natural de la realización de ese acto. Y si acaso yo quiero poner algún tipo de remordimiento, por decirlo así, o de arrepentimiento, tiene que ser ese arrepentimiento por el hecho de haberle quitado la hamburguesa a otra persona, pero no por el hecho de haber experimentado ese placer, porque ese placer lo experimento tanto si me compro la hamburguesa con mi sueldo como si le pego a otra persona y me como la hamburguesa. En ambos casos el placer se va a sentir igual. Y si es que yo le cargo de alguna forma ese placer con el remordimiento, cuando yo experimente un placer que brota de un acto bien realizado, es decir, cuando me compre la hamburguesa y la pague con mi sueldo, es posible que yo siga experimentando ese remordimiento, porque no puse el arrepentimiento donde había que poner lo que es en el acto realizado, sino lo puse en lo que sentía al realizar ese acto. Lo que siento nunca puede ser malo. Lo que puede ser bueno o malo a nivel moral es lo que yo elijo hacer para conseguir eso que siento. Y ahí es donde hay que poner entonces el arrepentimiento, no en lo que experimento. Muchas veces uno como sacerdote, viene gente a confesarse y le dice, padre, no sé, hice tal cosa con mi novia, con mi novio y me sentí bien. Bueno, aclaremos un poco. Sentirte bien no es pecado, sentirte bien no está mal. Lo que puede ser pecado es lo que hiciste con tu novia, con tu novio, pero lo que sentiste no es mal y no tienes por qué confesarlo tampoco. Padre, y me sentí mal por tal cosa. Bueno, pero no lo menciones en la confesión como si fuera un pecado, porque no es pecado sentir, nunca. Es pecado lo que haces para sentir tal o cual cosa, pero los sentimientos en sí no son algo que uno puede controlar. Y para que algo sea bueno o malo desde el punto de vista moral, tiene que haber un ejercicio de la libertad. Yo tengo que tener la posibilidad de elegir hacer o no hacer tal cosa. Y eso no pasa con el placer. Es siempre la consecuencia natural de la realización de un determinado acto. Bueno, pero si el placer entonces siempre es algo bueno, ¿por qué no puedo simplemente buscarlo? Porque, y ahí entra todo el tema del pecado original, que es algo que, bueno, vamos a hablar tal vez seguramente la próxima vez. A ver, si es que no somos creyentes, hay un tema en el ser humano que nos queda sin responder, porque nosotros experimentamos que hay deseos que uno tiene, hay cosas que uno le gustaría hacer, pero en el fondo a uno no le hacen bien. Hay entonces una especie como de quiebre interior en el ser humano, porque las cosas que yo veo, muchas de ellas que yo quiero realizarlas en el fondo, no, me terminan dejando una sensación de insatisfacción, una sensación tal vez de vacío. El caso que decíamos del placer sexual es un caso bastante gráfico. Por ahí, por dejarme llevar por el tema del placer, puedo terminar instrumentalizando a otras personas y eso en el fondo no me hace bien a mí en cuanto a persona, porque después cuando quiera tratar bien a otras personas, tratarlas con amor, no voy a saber cómo hacerlo. Bien, eh, desde la fe la respuesta es que hay una herida en el ser humano. Si es que uno no tiene fe, uno a nivel filosófico puede tratar de llegar a una suerte también de pecado original, hablando como una herida también en la naturaleza del ser humano. Pero precisamente, bueno, la fe nos aclara el tema. Y si es que uno no tiene fe y no llega a esta conclusión filosófica de una suerte de pecado original, una suerte de herida en el ser humano, hay muchas interrogantes que quedan sin respuesta. Eh, Esto lo que hace es desordena interiormente al ser humano. No hace que las cosas buenas sean malas, no hace que el placer, que es algo muy bueno, como hemos visto, sea malo, sino hace que se desordene de su fin propio, que es el amor. Y entonces, si es que yo busco espontáneamente el placer y me dejo llevar por el placer, como hay ese desorden interior, ese placer no se va a ordenar naturalmente hacia el amor, sino que me va a llevar muchas veces a actitudes de uso hacia otras personas. Por eso esa ordenación hacia el amor hay que hacerla de manera voluntaria, porque sola no sale. Y por eso no puedo yo simplemente dejarme llevar por el placer, porque si me dejo llevar por el placer, no me va a conducir naturalmente hacia el amor, que es su fin propio. ¿Por qué es malo el placer? No, porque hay una herida en el ser humano, ya sé que de alguna forma ese canal que debería estar aceitado entre placer y amor no se dé con tanta facilidad. Ahí vamos a hablar más adelante también. Ahí entra la virtud de la castidad para reordenar toda la dimensión de la sexualidad,
hacia el amor y haciendo como ese parche a la herida del pecado original. Pero bueno, eso ya será materia de un podcast más adelante. Bien, hasta aquí lo que hemos hablado del placer. Espero que esto les haya gustado un montón. Bueno, si Dios quiere, seguiremos hablando, seguiremos en contacto. No dejen por favor de entrar a amafuerte.com, que se vienen muchas sorpresas más. Y nos vemos la próxima vez. Fuerte abrazo, chao.